Molt bona nit, amics, amigues, molt bona nit, com dic, benvinguts un altre dia més. Teníem ganes ja, perquè la veritat és que entre la pluja que avui pareix que ha escampat i entre el que han sigut totes aquestes festes, que tornarem a tindre festes, suposo que també farem una xicoteta pareta, però esperem que les nostres falles, lo nostre, que són les falles, i aquesta festa tan important del poble valencià, i aquesta festa que és caliu i sentiment de tot un poble, i aquesta festa que a més detalla l'activitat social, cultural, professional, artística i de més de lo que és un poble com el poble valencià, un poble que de sempre i des de sempre ha marcat una fita en tots els puestos. Moltes vegades o alguna vegada jo ja he dit allò de l'equinoxi de primavera. Les falles venen a representar l'equinoxi de primavera i segurament el seu origen ve des d'allí en quant a l'ofrena que se fa de cara a la primavera i a les noves collites per a que siguin importants. Bé, jo entenc que els historiadors d'aquestes coses, com tots els historiadors, s'agarren a una sèrie d'elements molt concrets, documentació específica, concreta i sense més, sense fer un estudi en profunditat de manera general, i d'això ara ens contarà algo Fernando, de lo que és la història dels pobles, dels processos, des de ja fa 2.700 anys que tenim documentats fins als nostres dies. Doncs bé, les falles, que alguns parlen d'elles sempre de manera despectiva, pejorativa, que és una festa franquista, perquè un poc més falta dir que la va muntar Franco així, però bueno... Alguien lo dice, Encara n'hi ha molta gent i gent de la universitat, cuidado, que és el centre del saber, l'espai que diuen... De eso hablaremos también esta noche. Però tocarem algo del tema. Bé, doncs només dir-vos això, que les falles, lo nostre, i aquesta expressió tan genuïna valenciana, un poc banyetes, però tenim que donar gràcies encara, perquè al final és com la fàbula del savi, era d'un savi que un dia tan pobre i mísero estava. Perquè al final s'han pogut cremar, perquè si en comptes del 19 que plogué fora o haguera sigut el 20, no s'hagueren pogut cremar, perquè clar, del 20, 21, 22, 23 i 24 en València ha plogut, però de bé. I per als valencians, que no estem aviats a aquestes qüestions, Fernando, ja teníem jo crec que teníem ja algo de mo en les orelles i estos puestos. Bé, jo donar, com sempre, després d'esta xiqueteta introducció, la benvinguda a Fernando, que com sempre estarà així amb nosaltres per a parlar de tot. De todos los temas que esta noche tenemos, pero ya que me das la palabra inicialmente y antes de entrar en el tema central, que creo que va a ser la aprobación que ayer se produjo de la Ley de Señas de Identidad, pero antes efectivamente, es que como siempre me provocas un poco. Yo quiero, en primer lugar, como preámbulo, felicitar a la Plaza del Pilar, que es mi falla. Tú sabes que yo toda mi vida he vivido en la Plaza del Pilar número 1, planta baja. És la falla i el poble del Pilar, perquè allò és una gran família. Exacto, y bueno, no éramos tanto que salíamos todas las noches a cenar colectivamente. Yo quiero trasladarle a todos los falleros de la falla del Pilar nuestra felicitación, porque la lucha de esa falla ha sido terrible y algún día la contaré o la escribiré. Pero también decir que efectivamente Manolo tiene razón. Yo creo que a veces los historiadores se ciñen tan exclusivamente a los documentos que pueden encontrar que se olvidan de lo que es esencial, y es dónde está el origen y sobre todo por qué. ¿Dónde está el porqué de las cosas? Porque se fan sempre per algo. Claro, el tema de las fallas, efectivamente tienes toda la razón, se celebra el equinoccio de primavera. Y sobre todo, como terminaba el invierno, a ver si esta idea la puedo trasladar, como terminaba el invierno
ya en épocas romanas se produce, es una parte de la cultura, yo creo, también íbera. La gente lo que quiere significar la llegada de la primavera quemando, olvidando todo lo anterior, olvidando todo lo que significa el invierno, olvidando todo lo que significa el frío, olvidando todo lo que significa la lluvia, todo lo que significa el estar mal en el campo, el pasarlo mal, y alegrarse mucho de que vienen las nuevas fiestas, de que viene la primavera y con ellas fiestas. Pero ¿cómo olvidas lo que ha pasado? Entonces, el simbolismo del fuego, lo que significa en las fallas, la razón de ser de las fallas, es que ahí se quemaba todo aquello que se quería olvidar. Es decir, todos los trastos viejos, todo lo que de cualquier manera no sirviera para nada en la casa, molestaba en la casa, todo eso iba a la hoguera, pero significando que con ese quemar de los trastos viejos, de las cosas que no sirven, hay algo mucho más profundo, y es que se quema realmente el espíritu del mal, es decir, todo aquello que puede significar lo que el invierno trae, el frío, la falta de trabajo, muerte, la falta de comer, la falta de todo. Entonces, el que no entiende que las fallas es un símbolo esencial del ser valenciano, en el sentido de liquidar o olvidar todo lo que de malo ha ocurrido durante el invierno, todo lo que se deja atrás y que se quiere olvidar, y que lo que se inicia con la purificación del fuego, el fuego significa esencialmente purificación, es decir, la búsqueda de lo nuevo. La búsqueda de lo nuevo, ¿cómo haces algo nuevo? Quitando, quemando lo antiguo, lo que no vale. Ese simbolismo es el que evidencia la existencia de las fallas. Y las fallas es una fiesta súper popular. Otra cosa es, y de eso yo no quiero hablar esta noche, pero si quieren un día entramos, bueno, el proceso, y si quieres que hablemos algo, yo lo hablo. El proceso que se establece después de la Guerra Civil Española con las fallas. Porque lo que es cierto es que las fallas antes de la Guerra Civil Española son una fiesta absolutamente popular de barrio, donde lo que yo me acuerdo, bueno, de los años 40, pero antes de la guerra es una fiesta que ridiculiza todo lo que de ridículo tiene el barrio. Se dedica, yo cuando estuve de la concejal, crítica del barrio. Cuando estuve de concejal en el distrito de Ruzafa, de teniente alcalde del distrito de Ruzafa, lo que instituí fue unos premios para que las fallas del distrito de Ruzafa que hicieran crítica de su barrio tendrían un premio, y así lo hice. Se le puede preguntar a los falleros viejos, claro, porque esto hace ya años, cómo había unos premios específicos de la Junta de Distrito para aquellas fallas que habían satirizado algo de su barrio, y en ese sentido, pues, recuerdo que me pusieron una falla como el rey mago que iba dando dinero a las fallas de allí del barrio, pero no era eso, era realmente, de alguna manera, recoger la antigua tradición. Es decir, las fallas eran algo absolutamente fiesta popular y de los barrios, y donde se ridiculizaba lo que había en los barrios. Después de la guerra empieza ya a transformarse. No sé si quieres que lo explique por qué, pero algún día explicaré por qué las fallas después se transforman en algo controlado por el ayuntamiento y de alguna manera coordinado, dirigido por el ayuntamiento. Hay un cambio sustancial en la historia. Y direm per què se recupera la senyera valenciana. Y también me contaron, me parece que me lo contaste tú, por qué se instituye la ofrenda. Que también es un pacto político. Però això otro dia, no? Un altre dia. És que avui tenim algo molt important que contar-vos a vosaltres, a vostès, com és l'aprovació de la llei de les senyes d'identitat, que s'ha aprovat pel Partit Popular, lògicament, i també parlarem d'algunes accions que no s'entenen per molts motius. Jo sempre dic que en campanya estan tots. No és un el que està en campanya, són tots els que estan en campanya. Bueno, que el PP defenga la identitat dels valencians, perquè no faria falta aquesta llei, com diu el senyor Rubio, sempre i quan se respetara la de fa 30 anys ja, la dels símbols de la comunitat.
Això se va aprovar per tots els partits, tu estaves ahí, en ese moment. Lo han recordado esta mañana. Y resulta, se aprobó per tots els partits estando polítics. el PSOE como líder de la Generalitat. Hay que recordarlo. Es que pareix que el valencià no té memòria històrica. Sí, exactament. Però jo crec que no és memòria històrica, és pura ignorància. Perquè hem parlat així, l'altre dia jo no vull dir el nom, però anem a dir-ho ja d'una vegada, a veure si les coses aconseguim que se milloren. El senyor Torró, d'Esquerra Unida, és el que ja direm l'altra vegada que no sabia el que era el segle d'or valencià. Bueno, pues avui tampoc entén el que són les senyes d'identitat. Si vostès no estigueren matxacant-la tots els dies, no hi hauria que fer una altra llei. Y sobre todo ha insultado a los Ratpenat diciendo ¿y quiénes son esos señores? Por eso cuando es que es ignorante este señor. Cuando pueda entraré, ¿no? Es pero no se puede consentir que un diputado valenciano diga que quiénes son esos señores de los Ratpenat. Bueno, pero este señor podía ser valenciano, extremeño, andaluz, checoslovaco, ese polaco, señor, perquè donaria igual, no sap de què parla. I com ja t'ha provocat, com sí, tu, claro que sí. Pues ara te dona pas per a que tu expliques, ya que a més Fernando es explicaré lo que es los Ratpenat para este señor Torró, para Izquierda Unida y para Compromís y para la gente para que Ciudadanos, insultando. Para el mateix PSOE, que és més prudent. No, el PSOE no ha dicho nada. És més prudent, acaba de dir que és més prudent, perquè el senyor Rafael Rubio ja porta anys en això de la política, per exemple. I si ara està de portaveu, pues té aquesta certa precaució de no clavar la pata hasta el mànec. I ara dic el mànec perquè va ser el que va explicar Fernando, com a més vicepresident de los Ratpenat. Així és que explica què és el mànec. Sí, y sobre todo yo lo que tengo esta noche no puedo dejar de contar la historia sucintamente de los Ratpenat y qué es los Ratpenat. Lo primero, el nombre. El nombre simboliza el murciélago, que es la esencia de la valencianidad adoptada por Jaime I. Cuando alguien entienda que los Ratpenat, como diríamos efigie, es realmente la recuperación del sentir de tránsito entre la Valencia musulmana y la Valencia cristiana, empezará a saber algo de historia de Valencia. Pero centrándonos en los Ratpenat, cuando en el siglo XIX, y tú me preguntabas hace un rato por el romanticismo, esta es una consecuencia. Cuando en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, se instaura una corriente ideológica que abarca todas las disciplinas artísticas que conocemos con el nombre de el romanticismo, que parte fundamentalmente de la exaltación de la libertad individual, pero también de la libertad de los pueblos, y eso es los que estos señores, que no quiero calificar porque si no me enfadaré mucho, estos señores no quieren entender, el romanticismo que de alguna manera reafirma la libertad individual de las personas y la libertad de los pueblos, se va produciendo un fenómeno que se conoce con el nombre de la Renaixença, en función del cual los distintos pueblos de España, pero también de Europa, van intentando recuperar esas señas de identidad que se habían perdido, propias de la Edad Media, y que a partir del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, sobre todo en España con los Austrias y los Borbones, se habían ido perdiendo. Esa recuperación no se da solo en España, no se da solo en Valencia. Alemania se constituye por primera vez como país en este momento. Italia se constituye por primera vez como país en este momento. Y en España se da un movimiento de recuperación de la identidad propia de cada una de las distintas comunidades históricas que la conforman. Pues bien, en Valencia hay dos personalidades esenciales, hay muchas más, pero dos esenciales. Una representa, diríamos, la corriente de la burguesía, de la gente más selecta, que es Teodoro Llorente, y la otra representa la corriente del pueblo, la más sencilla, la que encontramos en todas partes, que es Constantí Llombart. Esos dos hombres y todos los seguidores que van detrás de ellos se ponen de acuerdo y consiguen algo importante, y es que toda la sociedad valenciana se ponga de acuerdo en que hay que crear una institución
que tenga como objetivo fundamental, y señalo estas palabras, Manolo, para que quede claro por qué los Ratpenat ha sido propuesto y aceptado como una parte del observatorio de las señas de identidad, que no es porque nos dé la gana, no es porque seamos servidores de nadie, ni todo lo contrario, sino porque realmente los Ratpenat es quien más se lo merece, porque es la institución que nace. Pero ¿para qué nace esa institución cultural llamada los Ratpenat, en la que se ponen de acuerdo Constantí Llombart con Teodoro Llorente y además Félix Pizcueta, que era el líder de los liberales progresistas? Toda la sociedad valenciana se pone de acuerdo, todos los pensamientos políticos, para crear una institución, los Ratpenat, que tiene como objetivo único, exclusivo, la defensa justamente de las señas de identidad del pueblo valenciano. Por eso en los Ratpenat se dan cursos de lengua valenciana, por eso en los Ratpenat hay un aula de historia de Valencia exclusivamente, y todos los viernes por la tarde tenemos allí el curso de historia. Por eso en los Ratpenat se recoge todo el conjunto de la cultura valenciana, y está Manolo, que es el presidente de la sección del candestil, y está la sección de danza, y está el coro. Es decir, de plantear en las Cortes Valencianas que quién eran esos señores de los Ratpenat es lo propio, no ya de un ignorante. Yo no sé si llamarle imbécil, con todos los respetos a todo el mundo, porque claro, no es serio que un diputado... Es que ese es el problema, que no es serio. Uno puede estar en desacuerdo con las personas que estén en un puede estar en desacuerdo conmigo, seguramente fundamental. Vale. Puede estar en desacuerdo con quien quiera, pero lo que no puede estar es en desacuerdo con una institución que nace justamente, y nace pues en el año 1878. En el año 1878 nace justamente para defender esas señas de identidad. Oiga, si se va a promulgar una ley sobre las señas de identidad y un observatorio que va a estar constituido por una serie de entidades que tienen como objetivo el defender, el hacer que esas señas de identidad estén siempre vigentes y que nadie las pueda atacar, ¿no creen ustedes que los Ratpenat no es que tenga que estar, es que tiene que ser el primero? Claro. Porque es la primera institución que nació para cumplir esos fines. No hay ninguna otra institución. Las demás vinieron después. La Real Academia de Cultura Valenciana, sí, la que usted me quiera nombrar, la que me quieras nombrar, Manolo, pero vinieron después. Y me parece muy bien que estén. No ha sigut un masclet. No ha sigut un masclet. Yo no sé si a lo mejor mis palabras suscitan una reacción en cadena y tal, pero es la verdad. El problema de mis palabras es que es la verdad. Y pero yo me pregunto una cosa. Estoy dispuesto a defenderlas donde yo ya sabes que he tingut la sort en esta vida de ser prou per ahí y poder estar en gent pues, que estan en puestos importants. Jo, per exemple, jo sempre em faig la mateixa pregunta. Tant alemans, anglesos o italians, que són més mediterranis, per dir-ho així, tu creus que això que passa en algun país del món se pot donar? Es que es un tema muy importante. Es que culturalmente es inadmisible. No, escucha, y luego das más sobre la cuestión porque toca un punto esencial. Clave. Vamos a ver si nos aclaramos. Italia, como nación, existe solo desde el tiempo de los Ratpenat, es decir, 150 años. Sí. Y sin embargo, el sentido que se tiene de su cultura, de identidad, de cada una de las comunidades, de cada una de las ciudades, ves tú a Italia y pone en cuestión la naturaleza propia de Roma o la naturaleza propia de la historia de Florencia, ves allí, o Venecia, o Nápoles, y Alemania es lo mismo. Si es que la gente dice Alemania. Bueno, Alemania nace como nación hace 150 años, Alemania antes es pues como España y como Francia tiene otro plan diferente, pero como casi todos los países es una nación que nace en el siglo XIX como consecuencia de que las distintas comunidades históricas que la conforman, como puede ser Baviera, como puede ser Renania, el conjunto se unen para formar una nación, pero hace solo 150 años.
España hace 500, con los reyes católicos. ¿Y no será que algú vol anexionarse algo y se trata de no configurar y de falsificar y de dir mentiras y de preguntar cosas analfabetistes per tal de marchar y dir es que así que es lo que pasa, no pasa res? Así no hi ha res. Yo creo que efectivamente... Però el poble té que reaccionar a això. Efectivamente, el problema surge de la ignorancia. De la ignorancia. Que es algo que estamos, por lo menos tú y yo, estamos comprobando en la calle y en todas partes. Entonces, el problema nace de la ignorancia. Por ejemplo, lo que yo estoy contando ahora, de que los Ratpenat es una institución, la primera, y que nace justamente como un consenso de la sociedad valenciana para defender sus señas de identidad, pues claro, te encuentras con que los que se llaman ahora valencianistas, que son catalanistas, lógicamente, del Compromís o de la Izquierda Unida, el ATRE, no sé de dónde han salido, pues se preguntan que qué es. Oiga, usted si no sabe lo más elemental de la historia valenciana, por lo menos cállese. Si usted lo que cree es que en Valencia no ha habido historia, ni ha habido cultura, ni ha habido naturaleza, ni ha habido identidad, ni ha habido nada, y que somos una parte de Cataluña, hombre, váyase usted, cruce el Ebro y váyase a vivir allí. Que estudie. Pero porque, Fernando, no te enfades. Sí, estoy muy enfadado porque el otro día aquí en Burgasol justamente a una persona que a la que tú y yo le queremos mucho, vino a plantear eso, que la juventud le están absolutamente envenenando de una manera increïble. Es que es algo que no se puede consentir. És la tàctica que se practica, però no anem a donar-li més publicitat. Jo el que vull que és celebrar, felicitar i dir a tots els valencians que s'ha aconseguit en col·laboració amb entitats com la Ratpenat, com l'Acadèmia Valenciana, la Real Acadèmia Valenciana de Cultura i altres entitats que han ficat el que tenien que ficar per tal de que les senyes d'identitat isqueren consensuades dins de lo que és la història dels valencians. I així no parlem de partits polítics, perquè nosaltres, quan fem este programa, parlem de lo nostre, no de partits polítics ni de política. Ja sabem que el pixar, valga esta expressió, i aquí ho entenc com política, però a nosaltres no, per a nosaltres és fer el cochino. ¿Sabes? Com dia jo quan vinc de Viena, és que en lo que se veu així no se veu ningún puesto. Allí gossos ni pisen ni caguen pel carrer i així tens que anar pegant vots per a poder entrar en casa. I hay que recordar, ¿cuáles son nuestras señas de identidad? Porque, claro, y es que això és el que anem a parlar i a felicitar-nos. Claro, és que s'ha aprovat per el govern valencià la llei de senyes d'identitat i ha que aplaudir-lo en contra de tots aquests col·lectius que estan en contra de que isqueren. Jo encara me'n recordo una foto de Ramon Ferrer en l'acadèmia felicitant-se farà 2 o 3 mesos de que no anava a eixir la llei de senyes d'identitat. Felicitant-se en la AVL. Pues, senyor mío, a veure, si vostè que és president de la AVL i estatutàriament té que defendre una llengua que és la llengua valenciana, si no l'ha de fer, el que té que fer és anar-se'n. Però anar-se'n, perquè a més mos està costant molts diners a valencians, massa diners mos està costant als valencians. I els valencians no tenen per què carregar en eixa rèmora damunt. Així no es que lo que tienen que hacer es pedagógicamente también, no, eso por descontado y vamos a felicitarnos otra vez, pero pedagógicamente lo que hay que dejar muy claro es que qué entendemos por señas de identidad. Hombre, claro. Y la primera cuestión es plantear, sí, ¿no? Porque es que luego al final como no lo saben, ¿qué entendemos? Las señas de identidad que son las que siempre diferencian a un pueblo son primero su geografía. Hay una geografía desde el Ebro hasta el Segura y desde la meseta castellana hasta el mar, que se ha llamado siempre región valenciana, comunidad valenciana, sí, pero ¿sabes qué digo los catalanes? Que ahora no es así. Bueno, a mí no me... Ahora después te fijaré yo una traición. No me importa lo que digan los catalanes al respecto, como dices tú, de lo de catalanes, sino que lo que quiero es centrar muy bien la cuestión para que no haya dudas en la gente que nos ve y que nos sigue, que es mucha gente. Es importante. Primera cuestión. Una comunidad, para tener una identidad histórica, necesita un territorio. Por eso los judíos buscaron Israel, porque hay que tener un territorio. Tenemos un territorio los valencianos, sí, absolutamente mundialmente aceptado, que ese territorio es
desde el Ebro hasta el Segura y desde la meseta castellana hasta el Mediterráneo. Ese espacio geográfico ha tenido una historia propia, mundialmente aceptado, que aquí se inició la historia de España. La historia de España se inicia en el territorio que acabo de señalar, con la cultura íbera, que fundamentalmente, no digo exclusivamente, digo fundamentalmente, se da en este territorio. Y ahí están las ciudades de Sagunto, las ciudades de Elche, la ciudad de Liria, la ciudad de Játiva, etcétera, etcétera, y ahí están todos los yacimientos y todo lo que podemos enseñar de esa cultura. Vale. A partir del Mediterráneo están así. Vale. Es un pueblo pues que entra en la historia a partir del siglo VII antes de Cristo, cuando fenicios y griegos vienen aquí a comerciar con la gente que aquí vive y empieza a establecerse una cultura y una civilización diferenciada de las demás. A partir de ahí hay una historia que se puede seguir. Y me preguntaron el otro día, ¿usted ha escrito ya toda la historia? Digo, todavía no. Hemos escrito historias de divulgación, historias por periodos, historias sobre la forja de la identidad valenciana, pero escribiré toda la historia de Valencia. Sí, la voy a escribir y me moriré con eso tranquilamente, muy bien. Pero es una historia que tiene una hilación muy clara, que va desde el principio de la cultura ibérica, pasando después por la dominación romana, por el primer cristianismo, por los bárbaros, los visigodos, después de los visigodos los musulmanes, los reinos musulmanes de Valencia. Siglo XIII, fundamental, la fundación del reino cristiano por Jaime I. Y desde Jaime I se puede seguir, pero fácilmente, lo que significa el compromiso de Caspe, San Vicente Ferrer, el siglo XV, la hegemonía valenciana, la germanía. Lo que quiero decir es simplemente la hilación para que se vea que hay una historia muy sencilla. Hemos hecho una síntesis, Manolo. Si entre tú, yo y otros hemos hecho una síntesis casi gráfica de esa historia. Bueno, pues hay una secuencia permanente, la germanía, en el siglo siguiente la expulsión de los moriscos, en el siguiente la guerra de sucesión, en el siguiente lo que es la guerra contra los franceses, la Renaissance, el siglo XX. Es decir, hay una historia propia. Si se entiende que no hay una historia propia por parte del Compromís y de Izquierda Unida, por favor, que salgan a calle y que digan, es mentira, Valencia nunca ha tenido una historia propia, e iremos a demostrarlo. A ver, ¿cuándo la historia de Valencia ha sido una parte de la historia de Cataluña? Porque es que no ha sido nunca, y yo es que me indigna de tal manera, por una razón, déjame por favor. No, vamos gratis, ya voy a muchos sitios porque me están llamando en muchas partes y explico siempre gratis. No, de yo para que no penséis en que... Y explico con absoluta, sí, ojalá, eso dice mi mujer, con absoluta tranquilidad, y perdón por esta pequeña digresión, lo que significa la historia de Valencia, porque la ignorancia de verdad es terrible. Pero bueno, lo que quiero significar es, si creen que no es verdad lo que estamos diciendo, que no es verdad lo que se escribe, lo que publico, se sabe que es verdad, cada año, pues entonces que lo digan, se esconden como... esconits, igual. Y después de demostrar que hay un territorio, que hay una historia, demostramos también que hay una lengua. El próximo sábado saldrá alguna cuestión sobre el tema demostrar la existencia de una lengua valenciana que es una lengua propia, que tiene influencias importantes de la lengua de Francia, sin ninguna duda, pero también tiene influencias de la lengua castellana, como tiene influencias de la lengua árabe, como tiene influencias de la lengua íbera, que dice Manolo. Pues claro está que sí, porque las lenguas las hablan los pueblos, no las hace nadie. Las lenguas no ni se los hacen... filólogos. No se hacen en ningún les coses no se fan en una tauleta, sinó que se fan en el poble. Hablando, parlant en claro, el poble, cada dia. Comunicant-se en el poble. Ara, és que en temes de Camp Valencià hi ha qui ara se crida el omnis omnipotentus i resulta que no ha fet res d'antropologia,
d'etnologia, d'algo que suposa rascar en les rails del poble. I entonces, des d'espais musicals, pues, es comencen a dictaminar a dir el que els ven gana, perquè a més no estan en la tradició. I les coses, i la cultura, i el patrimoni venen de les tradicions. La tradición es la que crea el pueblo. Enseguida hablamos porque la cuarta, esa es lo que dice Manuel, es la cuarta característica de las señas de identidad, que es la cultura popular. Es decir, ¿existe una cultura popular propia valenciana? Existen las fallas, acabamos de decir, como una parte de las múltiples fiestas. Y alguien decía esta mañana que quede muy claro que la única fiesta de fallas en todo el mundo es la fiesta que se hace en Valencia. Claro, pues ahí está. Monuments se fan así. Y cuando digo esto de las fallas, digo toda otra serie de actividades que tú conoces muy bien, que conforman lo que es la cultura popular. Las danzas, la música, canciones, todo lo que cualquier valenciano identifica inmediatamente como algo propio suyo, la gastronomía, pero la paella... ¿Dónde está el mejor plat del món? Exacto, Fernando, la paella ¿dónde existe? Pues aquí en Valencia y en ningún otro sitio. Que venim contents que avui ha eixit el sol. El deporte. Así está. No, pero es que hay cosas, el deport, la pilota. Hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, la pelota valenciana es un deporte exclusivamente valenciano. Y de origen romà y grec. Quiere trasladarse, porque el otro día leía algo al respecto, quiero trasladar la siguiente pregunta. La sardana es un baile... Bueno, final, pero es un baile propio valenciano. No, ni valenciano ni res. Nosotros hemos dicho alguna vez que las costumbres y bailes y danzas catalanas son valencianas, pero ¿cuándo? Pero hoy sí que diuen que son catalanes les que fem nosotros. Eso Manolo, eso es lo que quiero significar. Es decir, el pueblo valenciano nunca se ha metido ni con los catalanes, ni con los castellanos, ni con nadie, sino que ha tenido su cultura propia, su lengua propia, su historia propia, su territorio propio, que son las señas de identidad de una comunidad histórica. Si tienes esas cuatro cosas, eres una comunidad. Si no las tienes, no eres una comunidad. ¿Y qué es lo que quieren decir los catalanistas? Los catalanistas pseudocientíficos. ¿Qué quieren decir? Felicitarse. No, hay que felicitarnos, pero ¿qué quieren decir? Que no tenemos esas señas de identidad. Bueno, y entonces plantean la batalla. Sí, pero hay que trasladarle a la gente que cada uno de los valencianos debe defender con los conocimientos de causa que pueda, con toda la documentación, y por lo menos, si no, remitir a quien le podemos dar esa documentación, que Valencia tiene unas señas de identidad muy claras y muy definidas. Tiene un territorio, tiene una historia, tiene una lengua, tiene una cultura popular. Claro. Y el que esté dispuesto a demostrar que eso no es así... Ara deixa'm que diga jo una cosa, te dejo todo. Perquè tu no parles de tu i jo sí que puc parlar de tu. Tu dius... Però s'està fent un curs d'història de la cultura valenciana, que estàs fent tu. I n'hi ha gent major, fonamentalment, que està participant en això. Gent major que partia d'una universitat de fa 35-40 anys, que ja era catalina. Cuidao. I què està passant socialment en aquests moments? Que aquestes persones majors, que són els iaios, abuelos, com vulguin dir, ja estan fent front als seus nets. Els seus fills no, perquè fa 20 anys encara la cosa no estava com avui en dia. Però avui en dia és d'una agressivitat tan gran i tan palpable que els abuelos, a més de que participen d'aquestes activitats i adeprenen el que Fernando li està dient de cada un dels períodes, de cada un dels moments històrics importants i no importants que té la cultura valenciana, doncs ells s'han plantat i han dit, damunt de que mantinc la família, me toca tragar, això s'ha acabat. I és el que està passant, perquè s'està creant un conflicte social familiar molt important, jo entre ells, i no parlo per boca d'un altre. Així és que veurem què passa en aquesta societat. I el més important, també les entitats i les institucions públiques valencianes és si són els que se li té que anar recordant
constantment. Y sobre todo a la universidad. Mira, Manuel, la universidad. Tú y yo hemos firmado un artículo que salió hace un par de domingos, porque con tanta fiesta ya uno no sabe dónde está, planteándonos, ¿existe la Universidad Valenciana? ¿Quién tiene la responsabilidad primera de defender esas señas de identidad? La propia. Porque en el siglo XIX el Horace Verán nace para defender unas señas que se habían ido perdiendo. Pero en el momento actual, además de la existencia de las entidades culturales valencianas, todas las que con buena voluntad se lancen, ese es otro tema que trataremos también, se lancen a la defensa de las señas de identidad valenciana, están bien, pero fundamentalmente esa es la tarea que debería hacer la universidad. Claro, defender las señas de identidad. ¿Y qué es lo que hace la universidad valenciana? Todo lo contrario. Nos han felicitado mucha gente por el tema del artículo, gente de la universidad, que es lo que a mí me importa más. Cada día más la propia universidad. Le han dicho a mis hijos, traslada a tu padre nuestra felicitación, ¿entiendes? Nuestra felicitación. Gente de la universidad, lo cual, catedráticos de la universidad, con lo cual a mí eso me llena de satisfacción, porque nosotros lo que planteábamos es que hoy no existe una universidad valenciana. Porque la Universidad Valenciana no se sabe lo que es. Está defendiendo una lengua que no es la lengua valenciana, está ignorando, no haciendo nada para demostrar la existencia de una historia de Valencia diferenciada de todos los demás. En resumen, es que no está haciendo absolutamente nada en defensa de la identidad valenciana. Mucho de máster, mucho de grados y mucho de no sé qué. Màsters que estan donats per els mateixos professors. Sí, exactament. Pero no nada en ningún puesto. Nada de defensa. Es decir, una universidad, lo decía Luis Lucia y lo decíamos nosotros en el artículo para recordarlo, la universidad de cualquier nación, de cualquier territorio, tiene una obligación esencial, es la de conectar con su sociedad, la de ser rectora de su sociedad, la de alguna manera, defender lo que esa sociedad significa. La seva societat, formar-la en ese espai identitari. Lo que nosotros estamos defendiendo aquí en esta emisora, con el respeto de nuestro director, al que tanto afecto le tenemos, lo debía estar haciendo la universidad, que es la que debía de centrar muy bien las señas de identidad propias del ser valenciano e investigar sobre ellas. Y la que cobra. No, eso además. Pero esta universidad nuestra, ampliada a todas, no hace absolutamente nada en defensa de la identidad valenciana frente al ataque que se le plantea desde Cataluña, además abiertamente. Y además públic porque ya se ha destapado toda la película. Porque no se esconden, no se esconden, ya se ha destapado. El señor Liceu Climent s'endugué 7.000 milions de pessetes. Sí. L'Òmnium català pues, no ha parat de donar diners. Exactamente. Segurament s'han arruïnat d'ahí per a fer-nos catalans a tots els demés. Els balears i els valencians i part d'Aragó. Porque claro, pues no han hecho nada. Anoche nos decía un empresario valenciano, algunos nos hemos gastado mucho dinero, y es verdad. Bueno, pero mucho dinero tirado por la falta de una dirección real de lo que debería de ser la lucha por la recuperación de esas señas de identidad. Entonces, en resumen, lo que queríamos hoy plantear es nuestra felicitación a quienes han conseguido que exista una ley sobre las señas de identidad. Eso es lo más importante. Nuestro reproche más profundo hacia los que se dedican a vender la identidad de su pueblo, que es ya lo último que se puede hacer, pero así, a venderla tranquilamente. Y nuestra pena, porque el partido que un día dominó o fue hegemónico en la Comunidad Valenciana, al que yo he pertenecido durante muchos años y no renuncio a nada de lo que hice cuando estaba en él, pues hoy he tenido que oírme que en algunas encuestas está en el 4º lugar, después de el Partido Popular, después de Podemos y después de Compromís. Si eso llega a ocurrir, si el Partido Socialista, por no querer escuchar algunas de las personas que hace más de 30 años estuvimos diciéndoles que no era posible seguir el camino de la catalanización que marcaba el PSPB entrante, los que no quisieron escuchar y nos tuvimos que marchar,
si ocurre que el PSOE se convierte en el cuarto partido de la Comunidad Valenciana, pues espero que alguien venga a pedirles cuentas a toda esa gente. Yo la verdad es que siento mucha pena por eso y por una juventud que efectivamente está en este momento siendo sometida a la enorme presión del catalanismo. Tú dices que los abuelos reaccionan, pero es que no tienen que reaccionar solo los abuelos, tienen que reaccionar también los padres. Y sobre todo, vamos a ver, y las instituciones. Y sobre todo los maestros de escuela. Pero ¿cómo es posible que un maestro de escuela? Es que, claro, la ignorancia es la que hace posible todo esto. No la allargues, que yo voy a decir... No, di lo que quieras. Les persones que venen estas coses i que se venen tenen un nom. Se diuen mercenaris. Sí, ya. Y els catalinos son uns mercenarios. Sí, pero no todos los maestros de escuela son mercenarios. Pero hay mucha gente que estando en la universidad o estando en su escuela normal y lo único que ha recibido ha sido el machaqueo permanente de una gente que pasa por profesor y por catedrático y que la está intentando imbuir que lo catalán es lo que define la personalidad valenciana. Al final la gente que no estudia por sí mismo, la gente que solo hace que oír y repetir lo que oye, esa gente dirá la identidad valenciana es la identidad catalana. Oiga, pues pero eso usted lo tendrá que demostrar. Usted tendrá que demostrar cuándo la identidad valenciana ha sido alguna vez identidad catalana. No, Manolo. El tema es muy serio. La historia es la historia. No, pero si el valencianismo quiere progresar, lo primero que tiene que hacer es dedicarse a llamar a los maestros y a intentar, paralelamente a la universidad, formar a los maestros. Claro. Tienes razón en lo que dices, en los Rat Penat estamos haciendo, yo creo que una muy buena tarea de todos los viernes, aula de historia. El viernes pasado hablamos de la Primera República y de lo que significaba las guerras cantonales que tuvo Valencia en el año 1873, algo que ignoran todos los valencianos, pero todos en general. Bueno, ahora ya menos, porque gracias a esta emisora y gracias a los Rat Penat, las personas y los libros que podemos escribir, la gente va conociendo. El próximo viernes voy a hablar de otros temas todavía mucho más. Esta mañana le preguntaba yo a una persona muy relevante de los Rat Penat, ¿sabes quién es Navarro Reverter? Sí. Porque yo el próximo viernes voy a hablar de la Valencia en la época de Alfonso XII, es decir, en la época de la Restauración. Y en el conjunto de esa época voy a hablar de los hombres más significativos. Y uno de los más significativos es Navarro Reverter. ¿Y quién era Navarro Reverter? Pues el que quiera saberlo, el viernes a las 6:30 en los Rat Penat. Bueno, pues... Me parece que me quitan la palabra. Sí, no te la lleves... ¿Hemos terminado ya el tiempo? No, claro. Perquè és que jo torno a dir que sempre segueixem d'aquestes coses, intentem que reaccioni la societat. Crec que està reaccionant, que és lo important, perquè s'estem donant compte de que estan havent canvis. O per lo menos s'estan proposant tota una sèrie de canvis que estan ahí i que són les institucions les que tenen que fer front a aquests canvis, perquè, com tu bé dius, ells tenen la responsabilitat de fer-ho. Les institucions el que tenen que saber ja d'una manera definitiva és que el mateix que està passant en les cases, la societat valenciana ja no passa per més, perquè està clar que se li ha fet molt de mal a aquesta societat, se li ha venut, s'ha venut aquesta societat, però descaradament, i s'ha venut per el senyor Zaplana, i s'ha venut per el senyor Aznar, i s'ha venut per el senyor Pujol, i s'ha venut per tot el pacte de Reus, més unes altres històries que ja parlarem un altre dia, però avui el que té que primar és la felicitació a tots els valencians perquè hem aconseguit que una institució valenciana, com concretament la Conselleria de Governació i Justícia, traga endavant en els vots només del PP la llei de senyals d'identitat, a veure si ja paren de fer la mà. Perquè, torne a dir, hi ha gent, entre ells grups d'estos valencianistes, que per tal d'ajudar el que diuen és que estan en eleccions. Doncs també està Esquerra Unida i també està Compromís. Ningú aboga per les senyes d'identitat, ningú aboga
per la cultura valenciana. Ningú respecta les senyes valencianes. També estan en un procés d'elecció, estan en un moment on les eleccions estan ahí i tenen que fer campanya. Doncs això que el valencià ho tinga molt clar, perquè, i torne a dir algo que digui un dia, més val tort que mort, i això és el que se tenim que plantejar. Però torne a dir que avui és un dia feliç, on ha eixit el sol, afortunadament, i de més. Jo, a més de l'Orrat, que ja ho ha comentat Fernando, el dimarts, el lunes próximo. Hemos dicho lo del lunes próximo. No, es que vaig acabar en la Real Academia de Cultura Valenciana. Ahir hi hagué un artícol en les províncies de José Aparicio Pérez, que és el centenari de la teoria de la relativitat d'Einstein, que curiosament és el mateix centenari perquè va ser en el 1915 exactament igual que la creació de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. En la Real Acadèmia, per no fer-ho llarg, avui en dia, per exemple, de lo que jo sense ulleres veig així, té d'aquestes seccions que se dediquen no només a parlar de llengua, sinó que en d'aquestes seccions, pues imagina tu el palmito que abarca de lo que és la cultura valenciana. I sobretot des del punt de vista com a punter en el camp de la investigació dels nostres passats, per exemple, des de fa ja 89 anys, per mig del nostre extraordinari com li diuen, Nicolau Primitiu. Nicolau Primitiu i Serrano va ser una persona reconeguda en tot el món, però ahí estigué també en Valero, estigué Ubieto, estigué Fletcher, estigué tot el que... Vinc a dir que l'acadèmia també complís 100 anys d'història, que no complís ninguna altra acadèmia. D'aquestes seccions són moltes seccions i les persones catedràtics que ocupen aquestes seccions és gent d'un prestigi reconegut a tots els nivells. Doncs també està la Real Acadèmia. També se li té que prestar algo de... Yo soy profesor de la academia. Yo ya sé que tú eres profesor, pero está claro que también de cuando en cuando hay que anomenar-ho. Porque si no, sí, me parece muy bien. Si no s'ocurrissen coses... No sabía que lo ibas a decir, pero bueno, me parece perfecto. Es que si no s'ocurrissen coses molt estranyes. Bueno, si hay que defender la Real Academia... hay que decir que realmente su trayectoria es mucho más antigua de lo que ahora se plantea, porque ella procede de una entidad anterior que era el Centro de Cultura Valenciano y en la que la Diputación es la que lleva la voz cantante. La Real Academia es la, diríamos, resultante de la creación de un centro de cultura que tenía que sistematizar todo aquello que Lorrat Penat había realmente propuesto. Es decir, era el complemento que iba a convertir el saber popular en los saberes científicos propios de la universidad. En el año 1921 fue nombrado director honorario de la Real Academia del Centro de Cultura Valenciano Vicente Blasco Ibáñez. Y si quieres hablamos de la cuestión. Es decir, es una... Claro, por eso te he dicho que real no, sino Centro de Cultura Valenciano. Y ese Centro de Cultura Valenciano que recogía el apoyo directo de la Diputación, porque Lorrat Penat siempre ha sido una institución privada, que eso es una diferencia, mientras que la Real Academia de Cultura Valenciana es una entidad semi-privada, ya que su nacimiento se debe a la Diputación Provincial, pues lo que hizo es sistematizar o intentar sistematizar todo ese valor, todo ese saber científico valenciano. Y efectivamente los nombres las personas que han nombrado, además de catedráticos de la universidad, como son ahora también muchos de los miembros de la academia, pues eran miembros de la academia. ¿Qué pasa? Pues que no se sabe, bueno, sí que se sabe, si quieres algún día hablamos de esa cuestión, cuando en Valencia ya existe
un centro de cultura valenciana que luego se transforma en Academia de Cultura Valenciana y más tarde en Real Academia, que eso es una concesión de la monarquía, pero eso viene posterior, exactamente, eso viene muy posterior. Pues después resulta que por las razones que no se entienden demasiado bien, en Valencia se crea un Consejo de Cultura, que lo crean los partidos políticos para nombrar a las personas que esos partidos creen que tienen que estar. Se crea una Academia Valenciana de la Lengua, cuando realmente en la Real Academia de Cultura Valenciana, como tú ya sabes, hay una sección de lingüistas, hay una sección de lengua que era suficiente. Es decir, con la peor mala intención del mundo, todo lo que el Centro de Cultura Valenciana o la Academia de Cultura Valenciana tenía como su propia misión, se van creando entidades oficiales paralelas a la misma, como el Consejo de Cultura, como la Academia Valenciana de la Lengua, para realmente anular. O reducir el papel del Centro de Cultura Valenciano o Real Academia de Cultura Valenciana, como quieres llamarla, a la nada. Y entonces estamos también ahí peleando. Yo inicio el viernes el último trimestre, y voy a plantear lo que hago siempre, ¿no? Voy a plantear un curso de 10 viernes por la mañana, porque uno por la mañana en la academia y por la tarde en los Ratpenat, con 10 temas muy, muy bonitos, me parece a mí, que son los momentos estelares de la historia de Valencia. ¿Cuáles son los 10 momentos más importantes de la historia de Valencia? Bueno, pues los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esos son los que voy a trasladar. La creación del reino cristiano en el siglo XIII, la defensa de los fueros en el siglo XIV, la hegemonía política valenciana en el siglo XV, las germanías en el siglo XVI, la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, la Ilustración en el siglo XVIII, las revueltas cantonales en el siglo XIX, primera parte, la Renaixença, siglo XIX, segunda parte, y luego para el siglo XX, que se conozca bien la historia de Valencia, pues 2 temas. Uno es el blasquismo y el otro será el nuevo siglo de oro de la historia de Valencia, es decir, la aparición de las grandes figuras, Sorolla, Benlliure, Blasco Ibáñez, los grandes maestros de música, Giner, etcétera, etcétera. Hombre, y ese a lo mejor te digo que lo des tú, ese último clase, y tal, para que el tema quede suficientemente claro, aunque podríamos hablar también de la guerra civil en Valencia o de la República en Valencia. Hay tantos temas, pero bueno, 10 momentos estelares de la historia. ¿Qué te ha parecido la propuesta? Estupenda, bueno, Fernando. Pues ya están vostès conste que esto es una primicia de la emisora. Exacto. Están vostès convidats a participar, perquè a més és gratis. Los viernes por la mañana de 10:30 a 11:30. Exacte. Ves divendres a la Real Academia de Cultura Valenciana. Y por la tarde de 6:30 a 7:30 en el Ratpenat. Bé, com queden 2 minuts només, hi ha 2 coses molt importants que no m'hem comentat encara. Una és l'activitat del dilluns, que farem des del foro d'opinió en los Ratpenat. Ah, que no hemos hablado del lunes. No, claro, es que yo para eso... Yo creí que ya habíamos hablado. No, entonces te dice a tú que eres el alma mater. Soy el director del foro. El alma mater del... Pero bueno, yo creí, como consecuencia del tema de las señas de identidad, entonces el lunes, y ahí sí que invito a todo el mundo a que venga, porque el lunes se va a hablar de la ley de señas de identidad en los Ratpenat, justamente por la persona que ayer miércoles, que es Jorge Beiber, portavoz del PP en las Cortes, defendió esa ley y nos contará todo lo que ocurrió en las Cortes alrededor de esa ley. Luego también habrá un turno de preguntas para que el que quiera preguntar. Es esencial, eso sí, no, por escrito, porque sermones no, o sea, no. Es que no, a veces las preguntas se convierten en auténticos discursos y eso no puede ser. Dos vegas es bobo. Exacto. Entonces, sí. No. Muy bien. Entonces, no, por favor, si esto sí es muy importante, el lunes el portavoz de las Cortes pues explicará el contexto de la aprobación de la ley de las leyes de identidad y por qué se ha tenido que hacer la ley de señas de identidad, que es lo que me ha trasladado. Me importa sobre todo, ha dicho Jorge Beiber, sobre todo importa el demostrar por qué ha sido necesario aprobar
una ley de señas de identidad, que no hubiera hecho falta efectivamente si no hubiera existido el catalanismo. Claro. Pero claro está, ahora hace falta. Todos están invitados. El próximo lunes a las 7 en punto de la tarde discutiremos allí las señas de identidad. I acabaré en una penyora d'estes que de quan en quan uno se troba i pareix mentira, perquè si parlem d'administracions públiques tindran que estar informades les administracions públiques. Ja mos passa una vegada quan anàrem a veure aquest reportatge de la Segona Guerra Mundial, però que no anem a tractar ara. Jo vaig a tractar una que curiosament me varen convidar des de Culturarts a anar a veure l'Alqueria Blanca, Alqueria Blanca. Però del Carabassa? Tots vostès ho coneixen i s'ha dut a teatre i crec que ha acabat ara el que ha sigut la part teatral de l'Alqueria Blanca. Doncs bé, jo agarro este programa, que és el de l'Alqueria Blanca, i així darrere, entre altres coses, figura espai escènic, disseny i il·luminació i tal. Assessorament cant d'estil. Pep Jimeno Botifarra. Botifarra. Y claro, uno que está en el tema del Camp Valencià, lo primer que es pregunta es ¿qué sabe este hombre de Camp Valencià d'estil o de cant d'estil? Bueno, la pinyora hi serà després, perquè això és la introducció. Entonces allí n'hi havia 3 persones dins del camp del cant valencià i se quedaven sorpresos, perquè, clar, és que ara qualsevol porrito pues resulta que és un catedràtic. I, clar, hasta ahí no apleguem ni Fernando ni jo, ni aplegarem, per favor, ni aplegarem. Resultat, esperant a veure l'assessorament de cant d'estil del senyor Botifarra, què és el que nos apareix? Una jota. O sea que, alto, la jota naix en València i se cria en Aragó, com diuen els aragonesos, però d'ahí a ficar cant d'estil i que traguen una jota, en fi, ho deixo en suspens i vostès opinen. Però això se dona cada dia més i anem a denunciar-ho tot el que puguem, perquè no és bo per al poble valencià. I com no és bo per al poble valencià, no és bo tampoc ni per a Fernando ni per a mi. Així que en esta piñoreta se despedim, Fernando. Buenas noches y gracias a todos ustedes que nos siguen y gracias al director de la emisora que nos permite seguir aquí libremente diciendo lo que creemos que debemos decir en defensa de la identitat valenciana. De les senyes d'identitat valenciana. Pues molt bé, gràcies a tots vostès, com sempre, i així tindran el seu programa, lo nostre. Molt bona nit.